agradecidos también que el pastor David Kisber nos acompañe desde la iglesia de El Alto, La Paz. de La Paz, y ya había estado con nosotros algún tiempo atrás acompañándonos, y bueno, un hermano de Bolivia formado aquí en seminarios chilenos, y le conocimos, teníamos varios años menos, ¿cierto? Y bueno, gracias también porque podemos contar con su presencia, y vamos a estar orando también para que el Señor bendiga su trabajo, su ministerio también allá en Bolivia. Amén. Bien, me ha correspondido la parte más difícil, mantenerlos despiertos hasta ahora. Vamos a ver qué hacemos. Quiero un poco de lo que el pastor Álvaro y también el pastor Jaime mencionaban respecto del libro, que es la base de los temas que se están entregando. La verdad que es el 10% del contenido del libro de lo que estamos viendo, puesto que este libro se divide en 5 capítulos, y los temas que se están entregando hoy día, que corresponden a las conferencias organizadas por el Seminario Aliancista, corresponden a principalmente, gran parte de ellos, al capítulo 2, que es la preparación del expositor. Es mucho más el material que contiene esto, corresponde a la facultad del Seminario de Maestros, John MacArthur, y este libro en realidad no es escrito directamente por John MacArthur, son alrededor de nueve los hermanos que escriben aquí cada uno de los distintos temas que componen estos 5 capítulos. Así que sería bueno que ustedes se den una vuelta por las librerías cristianas. Está en otra portada, sí, esta es una edición especial que nos fue entregada hace algunos años atrás. Yo sé que hay varios hermanos que lo tienen, pero el libro ustedes lo van a ver con la típica portada que se usa de los libros de John MacArthur del Seminario de Maestros. Es una portada bien elegante, un color con muy poco texto, pero eso ustedes lo pueden encontrar en las librerías. Así que hecha la observación, para que ustedes también se entusiasmen, porque justamente lo que me toca hablar a mí es acerca de las herramientas de estudio para la predicación expositiva. ¿Ustedes han escuchado esta expresión? Bueno, era muy común antiguamente, como dice mi hijo, en la antigüedad, ¿cierto? Que algunos usaran esta expresión, la letra mata, como, bueno, esto está en 2 Corintios 3:6, para referirse un poco a que la educación teológica no era algo tan beneficioso, era casi para algunos perjudicial. Demasiado estudio era perjudicial. Lamentablemente estos hermanos que así en algún momento lo enseñaron, lo mencionaron, lo dijeron, creo que rehuían un poco o tenían un mal entendimiento de lo que en primer lugar este pasaje quiere decir, porque no está hablando del estudio de la palabra, está hablando respecto de la ley, a eso un poco se refiere. No estaba hablando del concepto de estudiar, pero hay otro ejemplo, como 1 Corintios 8:1, que también algunos lo malinterpretan, diciendo que el conocimiento envanece, pero el amor en el fondo edifica, ¿cierto? El texto dice: la ciencia hincha, más la caridad edifica. Y esto lo usan algunos para justificar el poco deseo o el poco apego al estudio de la palabra de Dios. Entonces es fácil, hermanos, maliciosamente valerse de algunos versículos, y ya se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que un texto fuera de contexto pasa a ser, ¿qué cosa? Simplemente un pretexto, ¿verdad? Por lo tanto, intentar decir que el conocimiento envanece o hincha, por lo tanto, hermanos, no es necesario estudiar tanto. Cuidado, porque tampoco este texto está dirigiéndose a ese punto. Entonces, ¿por qué he querido hablar un poco de esto? Justamente porque es fácil que nosotros adoptemos ciertas posturas. Ya se nos ha hablado, el pastor Álvaro nos habló respecto de el hombre
de Dios con respecto a la predicación, cuán importante es la postura que tenga, la disposición que tenga respecto de la preparación y de la exposición de la palabra. El pastor Jaime, por otra parte, nos ha hablado respecto a cuán importante es la dirección del Espíritu Santo y cuán importante es el Espíritu Santo en el trabajo de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios. También se nos ha aclarado un poco respecto de la predicación expositiva. En el fondo, cuán importante es volver a la enseñanza de qué, de las Escrituras. Porque hoy día encontramos un sinnúmero de enseñanzas, como lo decía bien el pastor Álvaro, respecto de que hay personas que simplemente usan el púlpito para dedicarse a contar sus experiencias. ¿Ah? Y hay otros, porque una vez nos dedicamos a ver un video de todos estos telepredicadores que toman la Biblia y la muestran y tratamos de contar cuántas veces usaron la Biblia como referencia. En realidad leyeron un solo versículo y todo el resto era mostrar la Biblia y la gente se va contenta a sus casas después. Escuchamos la palabra del Señor, pero si nunca usó la Biblia. Y es una manipulación psicológica. ¿Ah? Es una manipulación psicológica. Entonces, la predicación expositiva nos vuelve en el fondo a poner nuestra vista o meter en buen chileno nuestras narices, ¿cierto? En el estudio sistemático de las Escrituras, en la exposición de las Escrituras de manera ordenada, clara, sencilla, precisa y entendible para el auditorio que tenemos delante. Entonces, arguir que el mucho estudio puede perjudicarnos, que el mucho conocimiento, ¿verdad?, nos envanece. Lamentablemente tenemos que reconocer, como decía Álvaro, que hay personas que han hecho un curso y ya se creen grandes teólogos, ¿cierto? Y que el resto de la congregación ya está por debajo de ellos. Hermanos, que eso ojalá no acontezca con ninguno de los presentes. Si el Señor nos da la posibilidad de predicar desde el púlpito, de enseñar en una clase bíblica, hermanos, es una tremenda bendición. No la desaprovechemos, pero tampoco somos los grandes maestros, porque como lo dijo también Jaime, siempre tenemos que estar aprendiendo, y siempre vamos a estar aprendiendo de las Escrituras, y siempre también vamos a aprender de otros. Hoy día ya hemos aprendido varias cosas importantes, luego lo que vamos a ver aquí, luego lo que nuestro pastor Patricio Muñoz también nos va a enseñar. Es decir, vamos a volver a nuestros lugares con algo más de lo que ya sabíamos. Vamos a aprender algo más. Y esa es la actitud que tenemos que tener, dispuestos a ser enseñados, dispuestos a aprender. Y para ello, ¿verdad?, creo que estos son los peores ejemplos que podríamos dar, ¿cierto? Decir que la letra mata, porque es una mala interpretación. Decir que el conocimiento hincha o envanece, por supuesto, para aquel que no está siendo guiado o no se está dejando guiar por el poder del Espíritu Santo, simplemente se va a envanecer. Y lo que dice Timoteo también, Pablo a Timoteo, que algunos después se van a envanecer ¿en qué cosa? En sus discursos, ¿verdad? Que es lo que hoy día también vemos. Pero también existen aquellos cristianos que se van al otro extremo, diciendo que es importante conocer la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Y cualquier texto de referencia que podamos usar, cuidado que eso es vanidad. También es en realidad, todas las cosas extremas siempre no son buenas, terminan siendo dañinas. Es necesario que volvamos a la enseñanza de las Escrituras siempre. Pero hermanos, pensar que no podemos usar algún otro libro de referencia, o pensar que si lo usamos eso es vanidad, cuidado. El expositor bíblico no siempre puede ser original. Dice aquí el autor, que es Stitzinger, el autor de este capítulo, no siempre puede ser original y debe contentarse con aprender de hombres santos y enseñados por Dios y poderosos en la Escritura. Por lo tanto, una biblioteca servirá para recibir la enseñanza de otros. En realidad, nunca somos originales en nuestra enseñanza, ¿cierto que sí? Siempre cuando enseñamos es porque recibimos influencia de otros. Yo fui enseñado en esta escuela bíblica,
Hubo una hermana que a mí desde pequeño me enseñó. Luego, cuando ya siendo más jóvenes, tuve a otros profesores. Y de alguna u otra manera nosotros seguimos o intentamos imitar ciertas conductas o enseñanzas. No somos originales al 100%. Siempre nos estamos alimentando de la palabra del Señor y de lo que otros están predicando respecto de la palabra del Señor. Entonces tiene razón aquí el autor al decir que no siempre el expositor de la Biblia va a ser puramente original, sino que de alguna manera siempre estamos siendo influenciados. Ahora, lo importante es entender que esa influencia puede ser una tremenda herramienta de estudio, de preparación para aquel que tiene que enseñar la palabra. Y eso justamente corresponde a lo que nosotros conocemos como las bibliotecas. Y aquí vamos a hablar de cómo construir una biblioteca sólida. ¿Cuántos en su casa tienen una biblioteca? A ver, ¿cuántos tienen? 1, 2, ya. ¿Creen que es importante una biblioteca? Aparte de ocupar espacio. Porque mi señora, yo tenía 2 bibliotecas y cuando nos cambiamos de casa, que la casa era más grande, me dijo, no, vas a tener una sola biblioteca. Ahí tengo arrumbado varios libros, porque en realidad a veces uno se entusiasma con tantos libros y realmente lo que ocupa se da cuenta que no es de 2 bibliotecas, de una sola biblioteca. ¿Ah? Entonces, pero cuán importante es que nosotros entendamos el valor de tener una biblioteca en la casa. Ahora, construir una biblioteca sólida es importante, es necesario para el que enseña la Biblia, para el que predica la palabra. Es necesario. En primer lugar, quiero hablar de lo que no es o cómo no se arma una biblioteca sólida. A veces es mejor hablar de lo que nos sirve o de lo que no es para entender lo que es. ¿Ya? En primer lugar, las bibliotecas por accidente no sirven. ¿Cuáles son esas bibliotecas por accidente? Oye, mira, sí, lo que pasa es que un amigo me regaló un montón de cajas que hay ahí. Mira, toda la biblioteca que tengo. No tiene idea lo que hay en esos libros. ¿Ah? O sea, lo que pasa es que pasé por ahí por el Bío Bío, había una oferta, ¿verdad? Y estaban unos libros de yoga, pero estaban a 1000 pesos. Y el empaste era bonito. Bueno, alguna vez me servirá algo del yoga, no sé. ¿Ah? Y además, yo diría que esa biblioteca por accidente también es, mira, tengo todos los libros que me leí cuando chico en el colegio. Entonces, a veces tenemos una colección de cosas que la verdad que nunca más leímos, nunca más vamos a utilizar. Esa es una biblioteca por accidente. En realidad es un mueble que está lleno de libros que honestamente no nos sirven de nada. Eso no es una biblioteca. Eso para mí es un mueble con un montón de libros. La biblioteca sólida no es una colección de libros donados al predicador. No faltan aquellos que gozan de gastarse unos pesos, comprar libros y cada cierto tiempo dicen, mira, en realidad, o vamos a remodelar la casa, ¿qué hacemos con él? Oye, regalemos al hermano Luis que está ahí, que predica, a ver si le sirve un libro, mira, y le regalo todos estos libros. Y hay gente que le encanta deshacerse de algunos libros en su casa y regalarlos porque le están haciendo espacio. Y muchas veces, o también, ¿por qué no se lo damos al pastor? A lo mejor el pastor le va a dar un buen uso. ¿Han escuchado eso? Y el pastor recibe libros, pero en realidad no son libros que el pastor necesita. Y a veces empezamos a guardar libros que realmente no nos sirven, no los ocupamos, no nos proveen de información importante para el desarrollo de nuestra preparación de los mensajes, de los estudios bíblicos, los temas, de la enseñanza del que es profesor de escuela bíblica. Muchas veces nos damos cuenta, y tarea para la casa, lleguen a su casa los que levantaron su mano y dijeron que tienen una biblioteca, y de verdad pónganse a mirar qué libros realmente ustedes van a volver a leer y van a ser importantes. Y les sirven realmente. Por lo tanto, no es una colección, una biblioteca sólida, no es una colección de libros que fueron donados al predicador o al que enseña la palabra. Tampoco no es una colección de los mejores bestsellers recomendados por el vendedor de la librería. Cuando vamos a una librería cristiana, no nos olvidemos que el que nos atiende, por más hermano en la fe que sea, es vendedor y recibe comisión por los libros que vende. Tengo que ser honesto, disculpen que lo diga, pero tengo que ser honesto,
Porque yo, aún en mi calidad de pastor y antes de ser pastor, yo acostumbro a darme una vuelta por la librería, a ver qué hay. A uno ya lo conocen, así que ya uno lo trataba, así que ya no lo tratan de la misma manera, pero las primeras veces, ¿verdad? Trataron, no, mire, este libro, sí, oiga, este es lo mejor que es, y barato, mire el empaste, y oiga, pero ando buscando algo sobre el Espíritu Santo, pastor, esto es lo mejor que ha llegado, mire, y todo así, ¿de quién es? John Paul Guichot. Entonces, el vendedor va a tratar de meterle a usted el libro que sea. ¿Ah? Ando buscando algo sobre apologética, mire, tenemos esto, pero es que yo le dije apologética, sí, pero esto también es bueno, miren, en el último capítulo hay algo de apologética. Entonces, ¿por qué? Porque es vendedor y va a tratar de colocarle algo que no es lo que usted está buscando. Entonces, o a veces, oye, está de moda que, oye, has leído tal libro y todo, y vamos a la librería y compramos el último libro que salió de no sé, ¿ah? El bestseller de no sé, ¿ah? Cualquier cosa que aparece, que hoy día en realidad a veces asusta entrar a una librería cristiana y encontrarse con la primera sección ahí de autoayuda y todas esas cosas extrañas que hoy día aparecen ahí. ¿Ah? Por lo tanto, hermanos, en resumen, una buena y sólida biblioteca de estudio es una colección de materiales seleccionados y reunidos cuidadosamente que se podrán usar para todos los requerimientos que el predicador o el hermano que enseña o la hermana que enseña tenga, ¿verdad? Esta colección no se conforma o no se arma de la noche a la mañana. En el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra biblioteca tenemos que irla formando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Y por qué digo